noches, hermanos. Bienvenidos a este servicio. Quiero leerles un pasaje en 2 de Samuel 23, el versículo 15. Dice en 2 de Samuel 23, 15. Esta es una expresión del rey David, pero lo sabemos por Juan 4 que el Señor también tiene esta expresión. Y él dice aquí: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes, escuchen esto, qué lindo, hermanos, valientes. Hoy el Señor está buscando valientes que puedan saciarlo, que puedan darle de beber al Señor. Dice: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Esto era una cosa increíble, que ellos hicieran esto. Estaban arriesgando sus vidas, pero para ellos esa exclamación fue muy importante, y como la debemos de tener nosotros: ¿quién me diera de beber? Que en nuestras vidas, hermanos, haya un deseo y estar dispuestos a hacer lo que haya que hacer por darle de beber. Y dice: y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto, y todos sabemos que de ahí en adelante, aunque muchos hicieron grandes cosas, no hubo otros como estos tres valientes. Oh, hermanos, que nuestra vida esté dispuesta a darle de beber, aún con nuestros cuerpos, con nuestra vida. Hoy estamos experimentando un tiempo donde los moradores de la tierra están llenos de temores. Temores porque me dé el COVID, temores por esto, temores por lo otro. No, hermanos, no. Que seamos valientes y que nuestro deseo, hermanos, sea poder darle de beber al Señor. Señor, voy a hacer esto porque sé que esto sacia tu vida. Voy a hacer esto, Señor, porque sé que esto te agrada, Señor. Es lo que debemos de hacer. Combatamos los temores. Estos hombres no tuvieron temor, los demás sí, pero ellos tres no. Arriesgaron su vida por querer darle de beber al Señor. Por eso a mí en estos días ha llenado mucho mi corazón el que quiera, hermano, realmente conservar su vida, la perderá. Hoy yo veo muchas vidas que están tratando de conservar sus vidas, pero están perdiendo lo más importante, la vida de Cristo, porque están enfriándose, apartándose. Hermanos, que todo temor sea quitado de nuestras vidas, y que como estos tres valientes, con nuestra vida podamos saciar al Señor. Ellos hubieran podido morir ahí, Los filisteos los hubieran cogido, los hubieran hecho cautivos, y ahí hubieran perecido sus vidas. Pero no les importó. Oh, que seamos valientes en esta hora, hermanos. No es tiempo de estar temerosos y tratando de conservar mi vida. No, tratemos de conservar la vida de Cristo en nosotros, porque eso sí es valioso. Y hagamos lo que tengamos que hacer para que Él sea saciado, y eso nos hará tener un sitio de honor. Porque estos tres valientes, hermanos, cuando ustedes leen este pasaje, ustedes ven que hombres hicieron cosas increíbles, pelearon contra multitudes, pero dice: no fueron como estos tres.
Que así seamos nosotros, amados. Que tu vida no esté llena de temor de Dios, sí, de temor de Dios, sí, pero no de temor de conservar tu vida, porque el que la pierde por causa de mí, dice, la hallará. Así que con esto, hermanos, vamos a ministrar al Señor y sirvamos a nuestro Dios. Vámonos, 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 entremos a la casa del Señor. Vámonos, 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 entremos a la casa del Señor. Adoremos al Señor, demos gracias a su nombre. Adoremos al Señor, demos gracias a su nombre. Y vámonos, vámonos.
Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de señores, su nombre es Cristo, 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 Cristo. Oh, Él es el Rey, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey, Él es el Rey.
Te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de estar delante de ti, Señor. Oh, Señor, te pido en esta hora, Señor, que tú traigas, Señor, a nuestros corazones, Señor, traigas vida, Señor, traigas una palabra, Señor, que tú despiertes, Señor, nuestros espíritus, Señor. Oh, Señor, al llamado tuyo, Señor. Oh, lo que tú tienes, lo que tú anhelas para nuestra vida, Señor. Oh, Señor, toma mi boca, Señor, en esta hora, Señor, y pon una palabra, Señor, de aliento y de vida, Señor, para un pueblo necesitado, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. El título del mensaje que quiero compartir en esta hora, que Dios ha puesto en mi corazón, es: el Eterno aguarda por ti. Y les invito a que vayamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 3, el verso 9.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios tiene un lugar de encuentro, tiene una hora en que Él va a venir, en que Él está esperando para que el hombre esté delante de Él, esté expectante. En esta ocasión vino Adán. Tal vez otras veces había venido a ese lugar, tal vez el lugar al oriente del huerto, donde había entrado otras veces y había hecho notoria su presencia allí delante de Adán. Pero esta vez Adán no se encontraba en ese lugar, Adán no estaba ahí. Y Dios llama, Dios llamó: ¿dónde estás tú? Es lo que les quiero compartir en esta noche. El Señor está viniendo. El Señor aguarda por nuestras vidas en esta hora. Hay una cita, hay un tiempo de encuentro, hay un tiempo en que el Señor está esperando que nosotros lleguemos a un lugar. Ojalá nosotros tengamos un punto de encuentro con nuestro Dios, con nuestro Creador, y que nuestro Dios no tenga que decir: ¿dónde estás? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Qué estamos haciendo en esta hora? ¿Cuál fue la distracción? ¿Cuál fue la causa por la cual nosotros no asistimos, no estuvimos presentes en ese momento, en ese lugar? Adán no estaba en ese momento, y Dios sabía dónde se encontraba Adán. Dios lo llamaba. Dios quería que Adán acudiera a ese lugar y que él tuviera una actitud correcta. ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando nuestro Dios acude a nosotros? Quiero que veamos unos ejemplos en la Escritura de cómo Dios tiene un tiempo de visitación sobre vidas. Pero en este caso quiero que veamos en Juan capítulo 4 y vayamos al verso 5. Evangelio de Juan capítulo 4, el verso 5, y les voy a leer hasta el 9. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era una hora específica en el que el Señor se acercó a ese lugar, una mujer de Samaria. Aquí el Señor Jesús traspasó los límites, cruzó la frontera, fue más allá donde los judíos no acostumbraban ir. Ellos no pasaban la frontera para ir a los samaritanos, porque consideraban que los samaritanos eran gente inmunda, gente contaminada, gente que había traicionado la ley de Dios, que había traicionado su fe. No cruzaban por ese lugar, pero Jesús pasó ese lugar. Sus discípulos habían ido a comprar de comer y Jesús fue a aquella mujer. Y esta mujer le dice: ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber? ¿Por qué? Porque no era costumbre entablar comunicación entre judíos y samaritanos. Y él se dirige a ella.
esta mujer era una mujer despreciada. En el relato de este capítulo nos muestra cómo esta mujer, su vida no era muy aceptable, su vida no era muy aceptada ni aún en medio de su propia sociedad, en medio de los samaritanos. Era una mujer que había tenido varios amores, una mujer que buscaba, no sabemos el nombre, no sabemos la edad, tal vez no era una mujer de mucha edad, tal vez unos 25 años, 30 años, pero esta mujer viene a una hora a sacar agua a ese lugar en la que no es costumbre venir a sacar agua. La hora de venir a sacar agua a un pozo, la hora normal es las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, cuando ya había bajado el calor. Pero esta mujer lo hacía a esta hora, la hora sexta, dice. Esta hora era el mediodía, la hora del calor fuerte. Cuando ella se acerca a ese lugar, tal vez por su reputación, por su testimonio, por su manera de vivir, tal vez era oprobio en medio de su pueblo, alguien se iba a burlar de ella, alguien iba a hacer bromas por su condición, su forma de vivir. Pero Jesús la estaba guardando en ese lugar, Jesús la estaba esperando en ese lugar. Y quiero que veamos algo de esa hora. La hora sexta es la hora de la visitación, porque la hora sexta es el mediodía y fue la hora cuando Abraham fue visitado, cuando Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda y se acercaron aquellos 3 personajes. Dios venía a visitar a Abraham y 2 ángeles. Esa fue la hora en que Dios visitó a Abraham, al mediodía, a la hora sexta. La hora sexta es la hora de la visitación y nosotros esperamos una visitación en esta hora sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Me pregunto, ¿estará yendo la iglesia a esta hora al pozo a sacar aguas? ¿Estará la iglesia anhelando aguas? ¿Estaremos anhelando aguas vivas? ¿Nuestro corazón estará anhelando la presencia de Dios en esta hora? ¿Estamos, a pesar de las dificultades, de las pruebas, como dice, el calor del día, nos estaremos esforzando para ir a buscar aguas? Esta mujer fue en medio del calor del día, en medio de la prueba, a buscar aguas. Debe ser el anhelo de nuestro corazón en esta hora, anhelar buscar aguas. Y quiero ver el verso 6. Quiero ver 4 detalles que nos da el verso 6 y los quiero relacionar con el tiempo en que vivimos. La escritura nos habla, y lo vamos a ver, que habla acerca de esta hora. Dice el verso 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta. La hora sexta es la hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, hubo tinieblas sobre toda la tierra y era como la hora sexta. Dice que el sol se oscureció en ese momento. Vivimos ese tiempo. Estamos viviendo en esa hora, en la hora de la oscuridad. La oscuridad está llenando toda la tierra, está llenando todas las naciones. La oscuridad está llegando hasta el último rincón de la tierra. Estamos viviendo esa hora, la hora sexta. Pero el Señor acude al pozo de Jacob a esa hora a esperar a una mujer. Creo que nuestro Señor Jesucristo, Él está acudiendo al pozo de Jacob. Él está viniendo a esta hora a su iglesia. Él quiere acercarse a ella. Él le quiere hablar, Él le quiere comunicar algo, Él le quiere decir algo. La hora sexta
es la hora de las tinieblas. Vemos tinieblas por todas partes, tinieblas y oscuridad, pecado hasta el último rincón de la tierra. No necesitamos ir a las calles, no necesitamos ir a lugares específicos. Las tinieblas pueden llegar a nuestra vida, al lugar donde nosotros nos encontramos. Si damos oídos, si damos ojos a aquellas cosas que el mundo está ofreciendo, aquellas aguas que están siendo lanzadas sobre este mundo, la suciedad, la inmoralidad, el pecado está por todas partes. La hora sexta, cuando la luna dice que no resplandecerá, el sol se oscurecerá. Hay un tiempo en el que el sol se está oscureciendo. No es que el sol se oscurece sobre nosotros, se oscurece sobre la iglesia, se oscurece por causa del pecado y por causa de la maldad, y no vemos nosotros. Jesucristo es el sol de justicia. Hay un breve tiempo en el que hay oscuridad. Es la hora en que en ningún lugar del mundo se oye que hayan campañas evangelísticas. En ningún lugar del mundo se oye que en este momento hay avivamiento. Hay un corto tiempo de silencio de Dios, pero es un corto tiempo. La luna tampoco da su resplandor, aunque queramos decir, pero la iglesia es el tiempo en que la oscuridad, el enemigo quiere apagar a la iglesia. Pero recordemos algo: mientras había oscuridad y tinieblas sobre Egipto, había luz allí en la casa de los israelitas. Allí en sus tiendas había luz. ¿Por qué? Porque ellos estaban en sus casas con sus familias compartiendo el cordero, alimentándose del cordero. Si nosotros nos alimentamos del cordero, si nosotros traemos el cordero a nuestra casa, va a haber luz en medio de nuestras vidas. Aunque haya un tiempo de tinieblas, va a haber luz. De Apocalipsis dice: el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán. Las estrellas espirituales, las que hemos considerado como grandes líderes espirituales, hemos oído en esta hora, y se ha oído por los medios masivos de comunicación, grandes líderes que están cayendo. Aquellos líderes que su énfasis al predicar la palabra era la prosperidad, el poder, y este tiempo que vemos que la crisis está viniendo y va a venir sobre toda la tierra, los que confiaban en esas cosas, los que su énfasis era la prosperidad, el poder, la autoridad, en este tiempo enmudecerán y callarán, porque su doctrina no funcionará. Es el tiempo en que las estrellas caerán. Es la hora sexta. Estamos entrando en ese tiempo. Es un tiempo difícil, pero para aquella mujer que tiene necesidad de aguas y va a buscar aguas, ella tiene un encuentro personal con Cristo. Esta mujer que anhela estar allí y que se quedó en ese lugar y que tuvo un encuentro personal con Cristo y que estuvo a solas en ese lugar, esta mujer tuvo luz y esta mujer tuvo palabras para llevar a su casa, para llevar a su familia. Así ocurrirá con aquellas vidas que tengan necesidad de ir a buscar aguas. Ese es un detalle de la hora sexta. Veamos otro detalle: Jesús cansado del camino. La hora sexta. Sabemos que hemos estudiado desde Adán hasta la hora en que estamos viviendo. Estamos viviendo el año 6000. Esta hora Jesús está cansado del camino. Y veamos que
los días que estamos viviendo es como los días de Noé. ¿Y qué sucedió en los días de Noé? Vayamos a Génesis capítulo 6. Versículos 5 y 6 dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Los días de Noé, estamos viviendo ese tiempo cuando Dios se duele en su corazón, cuando Dios está cansado del camino de los hombres, y Él está aguardando, y Él está viniendo, y Él se está acercando. Él tiene una cita con aquellas vidas que lo anhelan, con aquellas vidas que están yendo a sacar agua, con aquellas vidas que le están buscando. Él tiene una cita y Él va a venir. Él está ahí en el pozo esperando. Algo más, otro detalle que vemos en el capítulo, en este versículo 6, es que dice que estaba allí el pozo de Jacob. El pozo de Jacob. ¿De qué nos habla Jacob? Jacob nos habla de la vida de él. Su nombre Jacob significa engañador, suplantador, falsificador. Veamos de dónde se inició este engaño. Vayamos a Génesis capítulo 2. El verso 16, 2:16 de Génesis dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese era el mandato y era la orden y lo establecido de Dios para Adán. Y el verso 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había dado una orden: de todo árbol podréis comer. Pero la serpiente tergiversó la palabra de Dios. La serpiente engañó. Satanás hizo una manifestación desde el principio, y hasta este momento, hasta esta hora, ese espíritu de Satanás está fluyendo. Y no solamente en el mundo ya está engañado, está buscando engañar a la iglesia. Y ciertamente tiene su lugar, tiene su posición, tiene un lugar en la iglesia. El engañador está ahí en medio. Si vemos hoy la iglesia, una de las doctrinas más importantes acerca del fin, que es la gran tribulación, el rapto, la iglesia entera, casi toda la iglesia cristiana, el pueblo evangélico, cree una interpretación que fue dada por un hombre, por un sacerdote católico de hace ya mucho tiempo, muchas décadas atrás, y es lo que se cree hasta el día de hoy. Es la doctrina de la cual se está alimentando la iglesia. Pero nosotros estamos entrando a esa tribulación, y muchos están preguntando, están diciendo: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué todavía estamos en este lugar? No hemos sido llevados, no hemos sido transportados. ¿Por qué estamos aquí? Y muchos están yendo a sus pastores, a sus líderes, acudiendo. ¿Por qué estamos todavía aquí? Recordemos, el arca de Noé estuvo en la tierra cuando vino el tiempo de juicio. Pero el arca de Noé, mientras más caía juicio, mientras más llovía, el arca de Noé más se elevaba y más se ponía distante de la tierra.
y más cerca estaba de los cielos, más cerca estaba de Dios. Eso sucederá con la iglesia, eso sucederá con nuestras vidas en este tiempo. Mientras más venga pruebas, dificultades, nuestro corazón va a estar más cerca de Dios, nuestra fe va a crecer, nuestro amor por el Señor va a ser más grande, va a ser mayor, porque aquellos que aman a Dios, las pruebas lo acercarán al corazón de Dios y vamos a conocer, vamos a estar más cerca de nuestro Dios. El pozo de Jacob, Jesús vino al pozo de Jacob. Veamos el cuarto detalle. Dice, se sentó así, el verso 6 del capítulo 4 de Juan. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesús se va a sentar en esta hora junto a aquel pozo donde la mujer ha estado bebiendo aguas, donde se ha estado sustentando su vida espiritual. Él se va a sentar en esta hora. Veamos, ¿qué nos habla la Escritura? ¿Qué significado espiritual tiene la Escritura cuando Jesús se sienta? Recordemos que cuando subieron a la fiesta en Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años, Él se quedó allí en la ciudad y sus padres descendieron a Nazaret. Pero Jesús se quedó allí en medio del pueblo, lo buscaron entre sus parientes y no lo hallaron. Lo siguieron buscando en la ciudad, después de 3 días lo hallaron en el templo. Dice la Escritura que a él lo hallaron sentado en medio de los doctores de la ley, preguntándoles y dándoles respuestas. Y dice la Escritura que ellos se admiraban de su doctrina, se admiraban de su sabiduría. Cuando Jesús se sienta es porque Él va a decir algo, porque Él va a hablar. Cuando llegó a Nazaret, en otra ocasión, se le fue dado el libro de Isaías. Y Él abrió allí en el libro de Isaías. Veamos esa ocasión, Lucas capítulo 4. El verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Se sentó y todos fijaron en él sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando él se sienta, él va a hablar. Cuando él se sienta, él va a hablar. Dice que estando en el monte, mucha gente se acercaron a él. Y viendo la multitud, él subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, ¿qué les enseñó en aquella ocasión? Las bienaventuranzas. Cuando Jesús se sienta, es porque Él va a hablar, Él va a enseñar. Estamos en el momento, en el tiempo cuando Él se va a sentar. También nos dice la Escritura que estando junto al mar había mucha gente y la gente se agolpaba donde él estaba. Entonces él subió y se sentó en una de las barcas y empezó a enseñarles muchas cosas por parábolas.
se sentó en la barca. Jesús sentado en el templo. Jesús se sentó al lado del pozo de Jacob, al lado del pozo del engañador, del falsificador. Allí donde el enemigo ha estado engañando y falsificando, Él se va a sentar porque Él va a hablar. Esto es en la hora sexta. Estamos previos a que esto ocurra en medio de la iglesia. Veamos en Malaquías lo que Él va a hacer cuando Él se sienta. Malaquías capítulo 3. Y el verso 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Él se va a sentar a afinar la plata. Ya es plata. La plata nos habla de la redención. Nosotros hemos recibido redención, pero esa redención, esa plata, nuestras vidas necesitan ser refinadas, necesita ser limpiada. El oro necesita ser limpiado para que salga la escoria. Él se va a sentar y va a enseñar en la hora en que estamos viviendo, en la hora de la visitación, la hora sexta, cuando Él viene. Debemos tener nosotros una actitud correcta para poder estar delante de Él y para poder ser aceptos por Él, para poder quedarnos en su presencia. Adán lo llamó: ¿dónde estás, Adán? Y Él quería oír del corazón de Adán, la condición de su corazón, pero Adán no le expresó la condición de su corazón. Adán dijo: es que la mujer que tú me diste. Pero veamos en Juan capítulo 4 la actitud correcta que tenía la mujer samaritana delante de Jesús. El verso 9, para los que toman nota, el verso 9, el 19 y el 39 es la expresión de la mujer samaritana. El 9, el 19 y el 39, la actitud que ella tenía en su corazón. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ella consideraba el solo hecho que el hombre que estaba delante de ella estaba contaminando al dirigirle la palabra a ella, pero ella no sabía que aquel que estaba delante de él era el Mesías, el Salvador, a quien ella en el fondo de su corazón esperaba, aquel a quien ella en el fondo de su corazón anhelaba, porque ella dice: el Mesías vendrá y Él nos declarará, Él nos enseñará, Él nos instruirá en todas las cosas. Ella no sabía que el que se encontraba delante de ella era Él. Ella lo considera un judío normal, y aún así ella se consideraba indigna. Ella se consideraba que no merecía estar oyendo las palabras de aquel judío. Esa es la actitud. Esta mujer, cuando le dice: tú siendo judío y me hablas, ella le estaba manifestando al Señor la condición de su vida, la condición de su corazón, la condición de pecadora. Y el verso 19 dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque él le señaló su pecado, Él le señaló su manera de vivir. Él le dijo: mujer,
has dicho con verdad que 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ella dijo, Señor, eres profeta, es verdad lo que estás diciendo. Ella no escondió la condición de su vida. El verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, me dijo todo lo que he hecho. A uno de sus hermanos le dice, este hombre tiene ojos de fuego, este hombre puede ver mi pecado, este hombre puede ver mi corazón, este hombre sabe quién soy yo, este es el Mesías, el que ha venido a nuestra tierra es el Mesías. Entonces ellos creyeron por la palabra, ellos creyeron, pero ella, esa es la actitud que tenía en su corazón. Ella se presentó delante de aquel judío. ¿Por qué? Porque estos judíos se presentaban delante del templo. Los samaritanos no tenían el privilegio de subir al templo de Jerusalén a orar. Ellos tal vez eran apedreados, eran mal vistos, eran inmundos, tenían que estar fuera. Él era un judío, y ante ese judío, sin saber que él era el Salvador, esta mujer tenía reverencia, y esta mujer le expresó la condición de su corazón. Soy una mujer indigna. Una de las cosas que nosotros debemos tener en esta hora sexta, es esa: que nuestro corazón, que nuestros labios puedan venir delante de Él, y cuando tengamos encuentros con Él le podamos expresar, le podamos decir lo que somos, le podamos confesar lo que hay en nuestro corazón. Es la manera que nosotros podemos entrar a tener comunión con Él. Ella se quedó un largo tiempo mientras los discípulos regresaban de la ciudad. Nuestro Señor, una de las cosas que creo en este tiempo es que el Señor quiere tener conversaciones largas con nosotros. El Señor quiere comunicarse con nosotros y pasar un buen tiempo con nosotros. Que nosotros acudamos, que nuestro corazón tenga necesidad, porque Él aguarda por nuestras vidas. Veamos otro ejemplo. En Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. El Padre espera. Nuestro Dios nos espera en esta hora. Él está a la puerta de la casa, a la puerta de su casa. Él le está esperando, pero se debe tener una actitud. Debe haber en nuestras vidas espíritu de arrepentimiento. Primero que el hijo le dice, Padre, he pecado contra ti. ¿Por qué? Porque el hijo había dejado la comunión con el Padre. Por un momento consideró que las cosas de este mundo eran mejor que tener comunión con Dios, con su Padre, que estar allí delante de su presencia. Ojalá que nosotros no seamos distraídos por lo terrenal, por las cosas pasajeras, por los entretenimientos, por las distracciones, por las cosas que nos ofrece el mundo, y que nosotros nos deleitemos en nuestro Dios. El Padre tenía algo para su hijo, un sacrificio. Había alimento en su casa, había comida, había fiesta. El Padre espera por nuestras vidas en esta hora. Espera por nosotros, que nosotros podamos entrar a Dios como lo hizo este hijo, confesando y exponiendo la condición de nuestro corazón.
Él le dijo: entra, hijo. Hay un sacrificio, hay una comida. Dios ha preparado un sacrificio, una comida para nosotros, el Cordero. Que sea el tiempo cuando anhelemos alimentarnos del Cordero. El Señor nos aguarda para que nos regocijemos y entremos a su presencia. La Escritura menciona, veamos en Nehemías, capítulo 1. Les voy a leer del 1 hasta el 4, verso 1 hasta el 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Este Nehemías estaba en el reino. Este Nehemías, su trabajo era servir vino al rey. Este Nehemías es un tipo de Cristo, aquel que le da gozo al rey, aquel que le da gozo al Padre. Él está en ese lugar, pero él aguardaba que alguien viniera de sus hermanos, porque él dice que cuando vino mi hermano, yo le pregunté. Ni siquiera él expone su causa el motivo por el cual llegaba a ese lugar, sino que él le preguntó, pero este hombre que había venido de medio de sus hermanos, él expone su condición. Él dice: nuestros muros están caídos, las puertas están quemadas. Es la condición, estamos en afrenta y oprobio. Él estaba haciendo una confesión de cómo estaba su vida. Es lo que el Señor anhela, que nosotros vengamos a Él y nosotros abramos nuestros labios, nosotros le confesemos: nuestros muros no son grandes, nuestros muros no son fuertes, nuestros muros no son tan altos. Es la hora cuando tenemos que levantar nuestros muros, cuando tenemos que poner protección y guarda alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, cuando debemos limitar, cuando debemos separarnos, consagrarnos para Él. Este hombre que estaba allí, él se identificó con la necesidad de aquel hombre que estaba en oprobio, que estaba con muros caídos. ¿Por qué? Porque él le dijo: estos son mis muros caídos. Hay áreas en nuestra vida en que los muros están bajos, hay áreas en nuestra vida en las que caemos o nosotros estamos cediendo ante el enemigo. Confesémosle al Señor, que esa es nuestra condición. Confesémosle al Señor que no hay fidelidad en áreas de nuestra vida, que hay áreas de nuestra vida, de nuestra carne, que cede el enemigo todavía, pero confesémosle al Señor, a nuestro Cristo, porque Él aguarda por nosotros, Él aguarda por nuestras vidas, y Él se identifica. Dice que se sentó, ayunó, oró y pidió. Después Él mismo descendió a auxiliarlos, a ayudarlos. El Señor aguarda por nuestras vidas en este tiempo, y Él está esperando que nosotros traigamos ante Él nuestra carga, porque Él se va a identificar y Él va a venir a reedificar. Él nos va a levantar. Es la hora sexta, es el tiempo de la visitación, y es el tiempo que Él aguarda que nosotros tengamos la actitud correcta, porque como la mujer samaritana tuvo una conversación larga con Él, el hijo que regresó al Padre, él se regocijó delante de su presencia. Este hombre, sus muros y su ciudad fue restaurada. ¿Por qué? Porque se presentó con su corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido en esta hora. Danos un corazón que te anhele, y danos un corazón que anhele buscar las aguas antes que otras cosas. Dios le bendiga, mis hermanos.
Quiero leer algo, hermanos, en cuanto a la visitación. Si ustedes se dieron cuenta, el Señor nos habló desde el principio acerca de este mensaje, porque nos habló de la mujer samaritana y darle de beber. Pero estábamos leyendo acerca de los valientes. Y el Señor va a visitar esta tierra, hermanos. Él la está visitando. Hemos estado escuchando testimonios de vidas que están siendo visitadas. Pero hoy se me abrió el entendimiento. Mucho más, hermanos, se me abrió el entendimiento acerca de su visitación y cómo fue el cronograma, qué cosas ocurrieron cuando el Señor resucita, se va y es visitado el aposento alto. Hoy estamos esperando una visitación, pero todo se está dando alrededor para que se cumpla el mismo patrón y pase igual que pasó al principio en la iglesia. Yo quiero que ustedes vean la voz del Señor y cómo Él nos prometió, no solamente para los apóstoles, sino para nosotros. Él dice en Joel capítulo 2 que Él nos va a visitar, hermanos, antes de que aquel día ocurra. Él va a visitar a su pueblo, Él va a derramar nuevamente de su espíritu. Pero yo quiero que ustedes lean conmigo en Lucas 24. Quiero que ustedes vean el lugar donde el Señor dice: ahí voy a visitarlos. Y con razón ese lugar no va a ser muy concurrido por todo lo que está ocurriendo, hermanos. No va a ser muy concurrido. Los valientes que saciarán al Señor serán saciados. Qué tremendo eso. Por eso él le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te está pidiendo dame beber, tú le pedirías y Él te daría. Los que sacien serán saciados. Pero leímos en Samuel, hermanos, que para poder saciar al rey tenemos que ser valientes. Valientes, hermanos. En esta hora necesitamos ser valientes para poder darle de beber al Señor. Y miren, yo se los muestro. En Lucas 24:48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora miren lo que él dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Hermanos, la promesa del Padre está a las puertas. Hoy estamos viendo cómo en los Estados Unidos, hermanos, hay un tratado de paz, Israel haciendo la paz. Hermanos, el Señor está a las puertas. Hoy están firmando tratados de paz. Jerusalén está firmando un tratado de paz. Cristo está a las puertas. Quiere decir que la promesa del Padre está a las puertas. Y miren lo que él dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero ahora escuchen, hermanos, hay un lugar, así como había un pozo donde esta mujer iba a sacar aguas, hay un lugar, hermanos, donde el Señor quiere que estemos sacando aguas para Él, sacando aguas donde el Señor va a derramar su espíritu. Dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto hasta que seáis investidos de poder, quedaos en la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hay allí en la ciudad de Jerusalén? ¿Qué hay ahí, hermanos? ¿Será que nos va a tocar irnos hasta Jerusalén? Hermanos, quiero que lo leamos. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1, para que veamos a dónde es que debemos de quedarnos y estar ahí hasta que seáis investidos de poder. Miren lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 1. Aquí vamos a entender el panorama, hermanos, por qué este lugar no va a ser tan concurrido. Hechos 8:1 nos dice lo que hay en la ciudad de Jerusalén. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, escuchen esto, hubo una gran persecución. Escuchen estas dos cosas. Hubo una gran persecución ¿contra qué? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. El Señor le dice: quédense ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hay ahí, Señor? ¿Qué está ahí? Ahí está la iglesia. La iglesia es el lugar donde el Señor está diciendo: quédense ahí hasta que seáis investidos de poder. Pero ¿por qué no habrá tanta gente ahí, hermanos? Porque habrá una gran persecución. Hoy la estamos viendo, hermanos. Hoy estamos viendo una gran persecución. Hoy la iglesia está siendo perseguida. Y el Señor dice: quédense ahí hasta que seáis investidos de poder. Y dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero dos datos aquí que hay en la ciudad de Jerusalén: la iglesia. ¿Y qué tendrá la iglesia? Persecución, hermanos, con razón. Quiero mostrarles, hermanos, vamos a Primera de Corintios. ¿Cuántas personas escucharon el mandamiento de Cristo? Quédense en Jerusalén. Miren lo que dice en Primera de Corintios 15, versículo 4. Primera de Corintios 15, 4. Léanlo, hermanos. Miren qué tremendo esto. La promesa está a las puertas. La visitación viene, pero habrá una persecución sobre nosotros. Pero escuchen lo que dice aquí en Primera de Corintios 15, 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjense, el Señor Jesucristo apareció a más de 500 hermanos y ellos oyeron que Él iba a enviar su espíritu, que Él iba a enviar su visitación. 500 personas. Pero ¿cuántos hubieron en la ciudad de Jerusalén, en la iglesia que estaba en Jerusalén? ¿Cuántos? Leámoslo, hermanos, en Hechos capítulo 1. Hechos 1. Leámoslo desde el versículo 12. Leamos todo este pasaje hasta el 15. Entonces volvieron a Jerusalén. Escuchen esto. Desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Esa es la iglesia, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos hermanos estaban en la ciudad de Jerusalén, en la iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres. Hermanos, eso me encanta, con la familia.
estaban en la iglesia. Y dice: todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre, con los hermanos. Y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos nada más fueron capaces de obedecer esta orden? 120. Pero ¿cuántos escucharon el mandamiento? 500. Si no abandonamos los temores. Por eso es que yo bendigo, hermanos, a la iglesia en China, esos hermanitos dispuestos a ser encarcelados, dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si estamos llenos de temor? Muchos no saben para qué es que seremos llenos del Espíritu Santo, pero el Señor lo dice. Leámoslo en Hechos 1:8. Hechos 1:8, leámoslo ahí, hermanos, léanlo conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? ¿Saben cuál es la palabra ahí? Mártires. 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 No, yo no salgo de mi casa porque estoy lleno de temor de morir. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, también morirás. También vas a morir. Pero el que muere con Cristo vivirá con Cristo. Vivirá con Cristo. Hermanos, el aposento alto se está preparando. Hay hermanos buscándolo, juntos, congregados. Imagínense lo tremendo de esto. El Señor dice: cuando veáis que aquel día se aproxima, no dejen de congregarse. Fíjense qué tremendo eso. Cristo dice eso a través de su Espíritu, a través del apóstol Pablo. Y hoy el mundo está diciendo: no pueden congregarse. ¿A quién obedeceremos, hermanos? ¿A los hombres o a Dios? Porque yo quiero estar ahí, donde su Espíritu. Yo lo viví este domingo. Este domingo lo viví. Yo estaba ahí paradito, en una sillita aquí, paradito, hermanos. Y yo vi como el Espíritu Santo empezó a venir sobre hermanos. Empezó a caer y ellos comenzaron a profetizar. Yo decía: Señor, estamos en la ciudad de Jerusalén. Estamos en el lugar que tú vas a visitar, Señor. Necesitamos decirle al Señor: quita mi temor, Señor. Quita mi temor. No es tiempo de temer, y menos a los hombres. Es tiempo de temer al Dios que murió y resucitó y tiene las llaves en sus manos de la vida y de la muerte. Es tiempo, hermanos, de que abandonemos los temores que están tratando de hacer como estos hombres. 500 escucharon y solo 120 respondieron, hermanos. Oh, con razón este tiempo, yo le decía al Señor mientras que el hermano compartía: con razón la iglesia se está disminuyendo, causa del temor. Pero amados, los animo hoy a que obedezcamos al Señor y que hagamos su voluntad, como esos 3 valientes. Tengo sed, quiero del pozo que está ya sitiado por los filisteos, cerrado, hermanos, cerrado. Así está la iglesia, cerrada por los filisteos. Pero tengo sed, quiero de esa agua que está ahí. Y ellos no tuvieron temor de ir a un lugar que estaba sitiado por filisteos, y allí sacaron el agua
y se la llevaron al Señor. Hermanos, en la iglesia hay agua para que se la saquemos al Señor. Vas a ser de los 3 valientes que luego tendrán un sitio de honor, o te quedarás en casa, como nos dicen hasta por los celulares: quédate en casa. Seamos valientes, hermanos. Yo quiero que cantemos un canto al fin, un canto al contemplar la cruz. De mis cargas libres hoy, cuando veo la luz de su faz, toda duda y temor son quitados de mí, Señor. Enséñame a confiar en ti. Es lo que necesitamos si queremos ser visitados, si queremos participar de la visitación, si queremos llegar a ser testigos y mártires. Necesitamos aprender a confiar en ti, Señor. Cantemos ese canto. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti, Salvador. Queremos estar ahí, Señor, en el pozo de Belén, Señor. Allí donde hay agua viva, Señor, para llevártela a ti, Señor, para llevarla delante de ti y saciar tu sed, saciar tu sed. Enséñanos a confiar en ti, Señor, y haznos ser guiados por tu Espíritu. Te lo ruego y te lo pido, Señor. Oh, envíanos tu Espíritu y guíanos. Haznos oír la voz que se oye en el huerto. Oh, haznos escuchar tu voz para estar ahí como Simón, Señor, como Simeón. Simeón llegó ahí a ese lugar en el momento donde el Hijo estaba siendo presentado. Señor, guíanos para estar ahí cuando estés pasando, Señor. Oh, que seamos de esos 120 que no perdieron tu visitación, Señor.
Oh, guíanos, guíanos por tu Espíritu, Señor. Háblanos como lo sueles hacer con aquellos que aman tu presencia más que la vida, Señor. Guíanos, por favor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga y que seamos valientes y pidámosle al Señor: guíanos, Señor. Simeón llegó al templo en el momento preciso donde Cristo estaba ahí. Que lleguemos al templo en el momento preciso. Dios los bendiga, hermanos, y que pasen buenas noches.